falleció y llegó a las puertas del cielo. Allí le recibió San Pedro, quien le dijo: «Revisaré el libro de la vida y buscaré si está escrito tu nombre allí». Le buscó pacientemente y afortunadamente le encontró por su verdadero nombre. Sin embargo, había un requerimiento que decía que él había sido seleccionado para ir primero al infierno, a aprender cómo viven las almas allí, y luego podría entrar al cielo a contarle a los demás cómo era ese horrible lugar. Entonces, San Pedro le pidió que le acompañara al infierno para que pudiera ver con sus propios ojos cómo sería vivir allí. Llegaron a la hora del almuerzo y pudo ver cómo la gente del infierno era muy delgada y constantemente sufrían de punzadas de hambre, pero para su sorpresa en el patio principal había una olla gigante con una deliciosa sopa llena de diferentes tipos de carnes, papa, tubérculos y leguminosas. De momento, sonó una campana y a todos les entregaron una cuchara de palo de 3 metros de largo, y luego se las amarraron en la muñeca de su mano derecha. Luego observó que era imposible tomar la sopa, porque las cucharas eran tan largas que al intentar tomar los alimentos, los brazos eran cortos comparados con la enorme cuchara. De hecho, el único alimento que recibían eran unas pocas gotas que se escurrían a través del palo de la cuchara. Quedó asustado al ver que, en el infierno, la gente tenía alimentos diarios, pero no podían tomarlos. Este era un sufrimiento diario. Al día siguiente, lo llevaron al cielo, y para su sorpresa notó la misma olla con la sopa deliciosa en mitad del patio. De momento, sonó la misma campana, y sorprendido vio que en el cielo también le amarraban las cucaras gigantes en las muñecas. Sin embargo, fue hasta el momento que empezaron a comer, que notó una enorme diferencia. La gente del cielo no pensaba en comer de su propia mano, por el contrario, vio como una persona alimentaba a la otra que se encontraba al frente, y se alimentaban mutuamente. Las almas del cielo pensaban en darse alimento mutuamente, y por ello estaban bien alimentadas y felices compartiendo la sopa. Tú tienes la decisión de pensar como las almas del cielo o las almas del infierno. Cuando piensas de forma egoísta, solo piensas en comer lo tuyo, o ganar solo tú, estás creando un infierno a tu alrededor. Si, por el contrario, piensas en compartir tus bendiciones, estarás viviendo en un hermoso cielo. La decisión es tuya. Ahora te compartiré otra linda historia respecto a este mismo tema. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Un valor perdido en la sociedad competitiva. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron: Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu, en la cultura chosa, significa: yo soy porque nosotros somos. ¿Qué reflexión te deja a ti esta manera de comportarse? ¿Es aplicable en tu entorno personal? Déjame tus comentarios y suscríbete para que sigas recibiendo nuestras reflexiones para la vida.